Les damos la bienvenida a este tiempo en el que reflexionamos sobre temas del diario vivir. Esperamos resulte de edificación y bendición para sus vidas. Ya de antemano muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Lucas 12:40. Saludos y bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Hoy estaremos utilizando un documento histórico basado en las Crónicas del Dolor, donde vamos a hablar brevemente sobre la vida de Juan Hus, quien fue martirizado en el año 1415. Ya se cumplen 610 años de aquella muerte trágica y terrible que le infligió en aquel momento la Iglesia Católica. Esperamos que este documento resulte de bendición para sus vidas. Compártalo con sus amigos, compártalo con sus hermanos y conozcamos un poco más de historia y también poder sopesar hasta dónde podemos nosotros ser capaces de sufrir por amor de Dios. Así que bienvenidos a Reflexiones de Medianoche para todos ustedes. Juan Hus. La iglesia lo traicionó y lo quemó como un criminal. El amanecer en Constanza no fue distinto a cualquier otro. El cielo estaba cubierto por un velo grisáceo que parecía arrastrar siglos de silencio acumulado. Y la brisa húmeda traía consigo un olor rancio, mezcla de ceniza vieja y madera podrida. Pero ese día, hasta las campanas sonaban como si les pesara el alma. En las afueras de la ciudad, donde el suelo es más barro que piedra y la hierba está rota por las pisadas del miedo, un poste de ejecución se alzaba solitario como un dedo acusador señalando al cielo. A su alrededor, una multitud expectante, inquieta, empapada de morbo y superstición, comenzaban a agruparse. Cardenales con sus ropas o ropajes, soldados con los ojos vacíos de fe y campesinos que no sabían si habían venido a ver un castigo o a presenciar un milagro. Y entonces, entre el murmullo de rezos falsos y el susurro cruel del poder, apareció él. Caminaba descalzo sobre la tierra húmeda, con el cuerpo exhausto, pero el rostro en paz. No cargaba cadenas, pero cada paso pesaba como si arrastrara siglos de traición detrás de sí. Su túnica, desgastada y manchada de barro, ondeaba al ritmo de un viento que no era viento, sino memoria. Su nombre, para algunos, era un susurro sagrado, para otros, una amenaza. Para los que gobernaban desde el trono, disfrazados de altares, una herejía encarnada en la persona de Juan Hus. La situación no era fácil. Lo acompañaban guardias y clérigos, pero parecía que caminaba solo, más solo que nunca, más digno que todos. Cuando llegó al centro del campo, al lugar donde lo esperaba la leña, el poste y el verdugo, no bajó la mirada. La alzó, no hacia los jueces,
no hacia el emperador que lo había traicionado, no hacia la multitud que guardaba su miedo tras una máscara de fe. No, la alzó hacia el cielo, como si esperara una respuesta, como si le hablara a Dios directamente, sin intermediarios de oro ni mitra ornamentadas. Le ofrecieron una última oportunidad, la misma, sí, queridos amigos, la misma que ofrecen siempre los verdugos con sonrisa piadosa, esos verdugos que le miraban, que reniegan y le decían: reniega y vivirás, calla y te perdonaremos, decían ellos. Pero Juan Hus no nació para callar. Había predicado entre cloacas, gritando la verdad frente a altares vendidos y desafiado a príncipe con la Biblia como escudo. ¿Cómo iba ahora, frente a la muerte, a renunciar a lo único que aún le quedaba intacto? Su conciencia. Lo ataron con sogas gruesas como si el fuego no bastara. Rodearon su cuerpo con troncos y paja empapadas en resina. La hoguera olía a traición y a ceremonia, una ceremonia diabólica. Todos o todo era parte del ritual. Humillar al que piensa, destruir al que disiente, silenciar al que arde por dentro. Y justo cuando el verdugo alzó la antorcha, ocurrió lo inesperado. Cantó, no gritó, no maldijo a nadie, no suplicó, cantó una melodía antigua en latín que atravesó la bruma como un cuchillo limpio. Y este cántico decía: Christi fili Dei vivi miserere mei. Cristo, Hijo del Dios viviente, ten piedad de mí. Su voz no era fuerte, pero sí clara, como si cada palabra cortara el aire, como si el alma hablara mientras la carne temblaba. El fuego comenzó a subir. Primero fue su túnica, luego sus pies. Después el humo cubrió su rostro, pero aún se escuchaba el canto, un hilo de sonido en medio del crepitar. Algunos juraron que incluso cuando el humo ya le ahogaba, o ahogaba, mejor dicho, la escena, sus labios seguían moviéndose, como si la verdad misma no supiera morir. Un cardenal desvió la mirada. Un soldado se persinó con la mano temblorosa. Y uno de los niños del pueblo, que había venido por curiosidad, empezó a llorar sin saber por qué. Cuando todo acabó, no quedó cuerpo, solo ceniza. Y ni siquiera eso quisieron dejar. La esparcieron en el río Rin, como si el agua pudiera lavar el pecado de haberlo asesinado. Como si con eso pudieran borrar su voz. Como si el fuego, por consumir al hombre, pudiera incinerar la idea. Pero ellos se equivocaron, porque esa mañana no ardió solo un cuerpo, ardió una certeza. La verdad puede cantar, porque esa mañana no ardió solo un cuerpo, ardió una certeza, que incluso en medio del horror, la verdad puede cantar. Antes que el fuego tocara su piel, el mundo de Juan Hus ya ardía en otro tipo de llama. No era la del martirio,
ni la del heroísmo. Era una llama más lenta, más sucia, más difícil de extinguir. La putrefacción del alma. La Europa del siglo XV caminaba sobre una alfombra tejida con rezos, huecos, monedas ensangrentadas y cáliz rebosantes de vino y soberbia. Las campanas sonaban cada amanecer, llamando a la oración, pero nadie escuchaba realmente. No al Dios de los humildes, no al Cristo crucificado entre ladrones. Lo que gobernaba desde Roma no era ya una fe, sino una corporación de lo sagrado, una maquinaria espiritual aceitada con oro, miedo y silencio. La Iglesia Católica, antaño guía de almas, se había convertido en la gran traficante de culpas. Imagina a un campesino 100 veces más cerca del hambre que del cielo, trabajando la tierra con las manos agrietadas, las espaldas rotas y el estómago vacío. Un día, el cura de su aldea, un hombre que no distingue una espiga de un versículo, se le acerca y le dice: tu mujer ha muerto sin confesión. Su alma está atrapada en el purgatorio, ardiendo, pero si pagas, podemos ayudarla a salir. Ese era el evangelio que se predicaba en aquel momento, una tarifa por la misericordia divina. ¿Quieres perdón? Paga. ¿Quieres enterrar a tu hijo bajo tierra bendita? Paga. ¿Quieres salir del infierno sin pasar por el purgatorio? Compra tu boleto celestial. Se llamaba indulgencias, pero eran en esencia la corrupción canonizada. Mientras tanto, en los palacios eclesiásticos, los cardenales vestían como príncipes y comían como emperadores. Sus dedos, gruesos por el exceso, no pasaban páginas de la Biblia, sino listas de donantes. Las estancias olían a incienso y a pecado viejo. Bajo lo fresco del juicio final se gestaban orgías diplomáticas, alianzas matrimoniales y guerras disfrazadas de cruzadas. La palabra de Dios se había convertido en la moneda más rentable del continente. Y como si no fuera suficiente, el Papa se había fracturado en una farsa grotesca. 3 hombres en distintos rincones de Europa reclamaban ser el único y verdadero vicario de Cristo. 3 rostros, una tiara, 3 bocas, un silencio. El gran cisma había dejado claro que no se trataba de fe, sino de poder disfrazado de devoción. En este mundo, los pobres no tenían derecho a entender su religión. Las misas eran latín, una lengua muerta para quienes vivían entre establos y trigales. El mensaje de Jesús se había vuelto una melodía lejana, inalcanzable, queridos hermanos, transformada en cánticos vacíos por voces llenas de codicia. El mensaje de Jesús, sí, el mensaje de Jesús se había vuelto una melodía lejana, inalcanzable, transformada en cánticos vacíos por voces llenas de codicia. Y mientras
la oscuridad se hacía doctrina. Los que aún conservaban un poco de luz en el pecho eran tachados de herejes. Sí, de herejes. Porque en un mundo donde reina la mentira, la verdad es el crimen más imperdonable. Juan Hus no nació para este mundo, o tal vez sí, precisamente para enfrentarlos. Él no era el primero en denunciar la podredumbre que se escondía bajo las túnicas bordadas, pero sí sería uno de los pocos que se atrevió a gritarlo con nombre y apellido desde el púlpito, porque Juan Hus entendió lo que tantos fingían no ver, que el problema no era Dios. El problema eran sus gerentes. No todos los hombres destinados a cambiar el mundo nacen bajo techos de mármol ni envueltos en sábanas de seda. Algunos, como Juan Hus, vienen al mundo entre la escarcha y el silencio campesino. Corría el invierno y en la aldea de Usinek, una mancha de casas humildes, perdidas entre los bosques de Bohemia, nació un niño sin cuna dorada, sin linaje noble, sin más herencia que la pobreza. Su madre era una mujer del campo, curtida por el trabajo y las plegarias que nunca eran respondidas. Su padre, un hombre invisible, tan común como el barro que se pegaba a los pies de quienes araban la tierra. La primera melodía que Juan escuchó no fue una sinfonía sagrada, sino el chillido de los cerdos, el crujido de la madera húmeda y el lamento del viento helado colándose por las rendijas. Y sin embargo, en medio de esa rudeza, algo brillaba. Desde pequeño, Juan no tenía los ojos de los otros niños. No eran ojos alegres ni ingenuos, sino ojos quietos, como los de los animales que intuyen que algo en el mundo está mal. Aunque nadie lo diga en voz alta, mientras otros se conformaban con el repetir oraciones sin entenderla, Juan quería saber qué significaba. ¿Por qué Dios amaba a los pobres, pero vivía en catedrales? ¿Por qué los sacerdotes hablaban del cielo con tanta seguridad si no sabían cómo se siente tener las manos congeladas por el trabajo? ¿Por qué el sufrimiento era obligatorio, pero la justicia opcional? A los pocos años, su madre, una mujer analfabeta, pero de una inquebrantable fe, tomó la decisión que cambiaría su destino, el destino de Juan Hus. Vendió lo poco que tenía y envió a Juan a estudiar. No tendrás tierra, hijo, pero que no te falten palabras. Y así el niño, que había nacido entre estiércol, comenzó a ascender hacia las estrellas, no con espada ni apellido, sino con tinta, pergamino y la inquietud insaciable de quien se atreve a pensar. Estudió en Praga, donde los muros de la Universidad de Karlo no olían a campo ni lluvia, sino a libros viejos y ambición. Allí, Juan sobresalió, no por elocuente, sino por observador.
No tardó en notar que muchos de sus compañeros no estudiaban para entender a Dios, sino para comprar un lugar en la jerarquía eclesiástica, como quien sube en un negocio. Los sacerdotes jóvenes hablaban más de cargos que de almas. Los obispos eran admirados por su riqueza, no por su sabiduría. Y entre los salmos siempre se colaba el zumbido sucio del interés. Hus, sin embargo, eligió otro camino. Se convirtió en maestro, rector y finalmente predicador en la capilla de Belén. Un templo fundado con la idea revolucionaria de que la palabra de Dios debía escucharse en lengua del pueblo, no en latín muerto. Allí, entre bancos de madera carcomida y muro frío, Hus comenzó a construir lo que nadie esperaba, una revolución desde el verbo, porque si algo había aprendido desde niño, era que la verdad no necesita oro para brillar. Había crecido sin nada y por eso mismo no temía perderlo todo. Los poderosos aún no lo sabían, pero en ese hijo de campesinos había nacido una amenaza silenciosa, una conciencia incorruptible, una voz que ni el fuego sabría apagar. Y como suele pasar con las almas destinadas al sacrificio, Hus no buscaba gloria ni rebelión, solo buscaba coherencia, solo buscaba a Dios lejos de los altares vendidos. En un mundo donde el lenguaje era un privilegio, hablar era un acto político y hablar para que el pueblo entienda un acto de guerra. Las iglesias estaban llenas, pero no de fe, de ecos vacíos. Los sermones entonados en un latín oxidado que nadie comprendía, caían como lluvia sobre piedra seca. Los fieles escuchaban sin entender, repetían sin saber. Eran cuerpos presentes y almas ausentes. El clero no predicaba para salvar, sino para imponer. Las palabras no eran puentes, sino muros, hasta que Juan Hus abrió la boca. En la capilla de Belén, un templo sencillo, sin oro ni ídolo, su voz empezó a hacer temblar las columnas del silencio. No gritaba, no insultaba, no amenazaba, pero decía la verdad. Y eso era infinitamente más peligroso. Predicaba en checo, la lengua del pueblo, una lengua viva, sucia de barro, cargada de sudor y hambre, pero también cargada de sentido. Y en esa lengua, Juan Hus dijo cosas que nadie se atrevía a decir en voz alta. Que el perdón no se vende, que los sacerdotes no están por encima de los hombres, que el Papa no es Dios, que un hombre corrupto no puede guiar almas limpias. Y la gente, por primera vez, entendía el carnicero y entendía la madre viuda, el campesino sin tierras. Todos escuchaban y sentían como la fe, esa fe enterrada bajo capas de culpa y transacciones, comenzaba a despertar. Pero cuando la verdad se entiende, se convierte en pólvora. Y cuando el pueblo empieza a pensar, el poder empieza a temblar. Los obispos, acostumbrados a sermones decorativos y fieles adormecidos, vieron en Juan Hus algo que no podían controlar. Sus palabras no solo llenaban la capilla, comenzaban a vaciar las iglesias vecinas, y con cada sermón
Hus no ganaba poder, sino enemigos. Primero vinieron los susurros. Estás confundiendo a la gente. Estás sembrando división. Estás incitando al odio. Después, las advertencias formales. Modera tu discurso. Escucha, modera tu discurso, Juan. Obedece al arzobispo. Predica, pero no cuestiones. Pero Hus no bajó la voz, porque su voz no era suya. La sentencia como un deber, como un fuego interno que no lo dejaba dormir. Y cada vez que hablaba sentía que Dios estaba más cerca del suelo que del altar. Así, su popularidad creció como una enfermedad imparable. La capilla de Belén se convirtió en santuario y trinchera. Allí se reunían no solo campesinos, sino también artesanos, estudiantes, incluso nobles. No venían por espectáculo, ni por milagro. Venían porque Juan Hus hablaba como nadie hablaba. No con la voz de la jerarquía, sino con la voz del corazón limpio y la mente inquietante. Pero el poder no toleraba a quien habla claro. El arzobispo, desesperado por contener la marea, escribió a Roma. Y desde Roma llegó una amenaza con sello papal, un decreto que prohibía a Hus predicar. Un silencio impuesto por la autoridad suprema. Y aquí ocurrió el primer acto real, insubordinación. Hus se negó. Debo obedecer a Dios antes que a los hombres, fue su respuesta. No hubo furia ni desafío violento, solo firmeza. La clase de firmeza que solo nace de la certeza interior, la que hace que los cobardes parezcan monstruos y los justos mártires. Ese día, la palabra se convirtió en arma y la voz de Hus en amenaza oficial. Desde ese momento, cada sermón era un paso más cerca de la hoguera. Cada palabra, una chispa, cada frase, un crimen. Pero él seguía, porque sabía que hay batallas que no se ganan en vida y que hay verdades que, aunque duelan, deben ser dichas aunque el precio sea el fuego. La verdad no siempre nace en lugar donde arde. A veces viaja escondida entre letras, cruzando fronteras disfrazada de tinta, hasta encontrar una garganta valiente que le dé voz. Y así fue como la chispa que incendió Bohemia comenzó su viaje en los campos grises del sur de Inglaterra, bajo la pluma de otro hombre condenado al olvido. Su nombre, John Wycliffe, fue un teólogo inglés, enemigo íntimo del silencio eclesiástico, obsesionado con una idea tan simple como peligrosa, que la Biblia debía ser leída por todos, no por cardenales en tronos, no por monjes enclaustrados, sino por el campesino, el jornalero, la viuda, el niño. Y para lograrlo, cometió su crimen más imperdonable. Tradujo las escrituras al inglés. De pronto, las palabras de Cristo dejaron de ser propiedad de los doctores de la ley y se convirtieron en manifiesto de los pobres. La fe, por primera vez en siglos, hablaba con voz humana. La iglesia condenó. Claro,
lo condenó, lo tachó de herejía, de blasfemo, de enemigo del orden divino. Pero Wycliffe murió antes de ser ejecutado. Murió de viejo, pero no vencido. Porque sus ideas, como toda herejía verdadera, no mueren, se multiplican. Y fue así como sus manuscritos cruzaron el Canal de la Mancha, ocultos en alforjas, leídos en sótanos, copiados en secreto, hasta que llegaron a las manos de un joven inquieto, maestro en Praga, predicador sin miedo, Juan Hus. Cuando Hus leyó a Wycliffe, algo dentro de él hizo clic. No porque encontrara ideas nuevas, sino porque encontró palabras para los que ya ardían en su pecho. Allí estaba todo. La crítica a la jerarquía corrompida, el desprecio por el lujo eclesiástico, la denuncia contra el papado vendido y sobre todo la convicción de que el evangelio era más poderoso que cualquier bula papal. Wycliffe decía que el papa podía equivocarse, que la verdadera autoridad era la palabra de Dios, no la firma un obispo. Y Hus tomó ese estandarte y lo alzó aún más alto, no solo en libros, sino en plazas, púlpitos y mercados. Lo que en Inglaterra había sido un murmullo entre estudiantes, en Bohemia se volvió grito de masas. El clero checo, aterrado, exigió que Hus condenara a Wycliffe públicamente. Sí, quémalos. Quema sus libros, le gritaron. Reniega de su nombre, le exigieron. Pero Juan, como respuesta, lo leyó aún más alto. Y es que Wycliffe no era solo un autor, era un espejo. Y en él Hus vio lo que el poder más teme, una idea imposible de encadenar. Pronto los enemigos de Hus entendieron que no solo enfrentaban a un hombre, enfrentaban una corriente subterránea, un torrente que venía desde lejos, desde otras tierras, y que no respetaba fronteras ni coronas. El fuego ya había cruzado el mar. Y con cada sermón, Hus no solo hablaba por él, hablaba por todos los silenciados, por los que fueron llamados locos, por los que murieron en mazmorras, por los que tradujeron la verdad con sangre y lo repartieron como pan. El eco de John Wycliffe retumbaba en las paredes de la capilla de Belén como una campana que nadie podía dejar de escuchar. Y el poder, ese poder que lleva siglos fingiendo que representa a Dios, comenzaba a crujir. Porque hay algo que ni el oro, ni el miedo, ni las hogueras pueden detener. Una idea a la que alguien le ha prestado el alma. La capilla de Belén no tenía mármol, ni candelabros de oro. No tenía frescos celestiales ni vitrinales que filtraran la luz como si Dios mismo la hubiera diseñado. Tenía madera carcomida, tenía bancos gastados por el peso de espaldas cansadas, tenía ecos de tos, de llanto, de hambre, pero tenía algo más, algo que ningún palacio eclesiástico podría igualar, una voz que decía la verdad. Cada día, más y más personas se acercaban a escuchar a Juan Hus. Entraban con la cabeza gacha, con el alma rota, salían con los ojos abiertos, con el corazón encendido.
no era un milagro, era algo más raro, comprensión, porque Hus no hablaba como un sacerdote, sino como un hermano. No prometía riquezas en el cielo ni castigos en el infierno. Prometía responsabilidad, conciencia y fe sin intermediarios. Y eso era insoportable para el poder. Los obispos comenzaron a murmurar: ese hombre está trastornando el orden divino. Hace que los siervos se sientan iguales a sus amos. Convierte el evangelio en un arma. Tenían razón. Hus no predicaba para consolar. Tenían razón. Hus no predicaba para consolar. Predicaba para despertar. Y el pueblo despertaba. Los comerciantes dejaban sus puestos para escucharlo. Los nobles se mezclaban con plebeyos. Los estudiantes tomaban apuntes como si Hus estuviera reescribiendo los evangelios en voz alta. Pero cuanto más hablaba, más estrechaba el cerco. La capilla de Belén comenzó a parecerse menos a un templo y más a una trinchera. Afuera, los emisarios del arzobispado tomaban nota. Adentro los ojos brillaban con algo que no se puede pagar ni controlar: libertad interior. La tensión se volvió insoportable. Fue entonces cuando Roma actuó con su estilo habitual, no con diálogo, sino con decreto. Excomunión. Una palabra fría, una palabra que huele a encierro y a tumba, pero también una palabra vacía cuando se aplica a quien ya ha renunciado al mundo. Roma excomulgó a Hus, pero no solo a él, excomulgó a Praga, la ciudad de Praga. La ciudad entera fue colocada bajo el interdicto. ¿Y qué significa esto? Significaba que la iglesia cortó el acceso al cielo. Nada de misas, nada de bodas, nada de funerales. El pueblo hambriento de fe fue castigado por escucharla. ¿Y Juan Hus qué hizo? Se fue. No por miedo, no por cobardía, sino por compasión. Se retiró al campo a predicar entre árboles y caminos, entre aldeas pequeñas y almas abiertas, donde el aire no estaba corrompido por incienso y chantaje, donde el cielo aún parecía limpio. Allí escribió, reflexionó y dejó que su mensaje creciera como raíz bajo tierra. Pero cada palabra suya, aunque dicha entre gallinas y barro, llegaba hasta Roma como un trueno. Los poderosos no podían comprenderlo, como alguien sin ejército, sin tierras, sin dinero, seguía creciendo. ¿Por qué Hus no construía un imperio? Construía algo más subversivo, conciencia, que ya no necesitaban pedir permiso para pensar. El clero esperaba que su silencio fuera el final, pero fue solo la pausa antes de la tormenta. Y así, sin espada ni escudo, sin más protección que su fe, Hus caminaba, sin saberlo aún, desde aquella capilla hacia su patíbulo, desde el altar de la palabra hacia la hoguera del castigo, desde el corazón del pueblo hacia el lugar donde los herejes son convertidos en cenizas. Porque el poder sabe cuando un hombre ya no le teme a la muerte y en ese instante decide matarlo. Donde termina la fe, comienza el negocio. En algún punto del camino,
La iglesia dejó de ser el refugio de los quebrantados y se convirtió en la sucursal celestial del capital. El cielo tenía tarifas. El perdón, descuento por temporada. Y la salvación, esa promesa que antes se ganaba con arrepentimiento y amor, comenzó a imprimirse en papel sellado y vendido como mercancía. A esto lo llamaban con voz solemne y expresión impasible indulgencias. Un nombre hermoso para el acto más obsceno de todos: vender la misericordia. Se imprimían pergaminos con palabras en latín y ornamentos dorados. Se colocaban sellos oficiales, cruces, frases en nombre de santos. Y luego se vendían en las plazas como se venden amuletos en un mercado. La lógica era simple. ¿Tienes miedo al infierno? Paga. ¿Quieres reducir tu condena en el purgatorio? Paga. ¿Tu abuela murió sin confesión? Paga por ella. Paga y quizás hoy duermas mejor. Los más ricos compraban indulgencia para pecados aún no cometidos. Terrible. Como quien compra un boleto de tren antes de embarcarse en un crimen. La iglesia ya no administraba sacramento, administraba seguros contra el fuego eterno. Y con ese dinero se financiaban ejércitos, se construían palacios, se compraban lealtades. Y en el colmo de la ironía, se pagaban guerras entre papas rivales, cruzadas no contra infieles, sino contra otros pretendientes al trono de Pedro. Fue entonces cuando Juan Hus estalló. Hasta ese momento había predicado contra la corrupción general, contra el orgullo del clero, contra la ceguera de los que ostentan autoridad sin compromiso. Pero la venta de indulgencia, eso era otra cosa. Eso era institucionalización del sacrilegio, el colmo del cinismo. Y Hus, desde los campos donde predicaba en exilio, alzó su voz con furia profética. Denunció a los vendedores de indulgencia como los que eran traficantes de almas. Denunció a los obispos que lo permitían como los que eran cómplices y proxenetas del pecado. Y denunció al Papa como lo que se estaba volviendo un banquero de más allá. La iglesia, por supuesto, no lo perdonó. No por la crítica, eso era habitual. Lo imperdonable fue que el pueblo empezara a creerle. Porque el discurso de Hus no era solo condena, era revelación. Era como quitarle la máscara al ídolo y que todos vieran que detrás de la tiara había ambición con olor a oro y miedo. Entonces sucedió lo que temía el poder. El pueblo empezó a rechazar las indulgencias. Empezaron a preguntar, a discutir, a negarse a pagar, a sospechar que el cielo no podía comprarse con una bolsa de monedas y que el infierno podía muy bien comenzar en esta tierra. En Roma temblaron, en Praga ardieron y en las aldeas bohemias las fogatas ya no eran para cocinar pan, eran para quemar pergaminos. El crimen de Hus fue mostrar que el emperador celestial estaba desnudo y que quienes pretendían vender el paraíso ni siquiera sabían lo que era amar. Y por eso
el siguiente paso era inevitable: silenciarlo. No bastaba con aislarlo, no bastaba excomulgarlo, ahora había que darle muerte, pero no solo muerte, espectáculo, porque cuando el negocio peligra, el poder no discute, decapita. Hay traiciones que se hacen con daga, otras con silencio, pero las más letales se sellan con un papel y una promesa. Fue en el año 1414 cuando las campanas de Europa resonaban no por la fe, sino por el miedo. La iglesia estaba rota en tres cabezas, voraces que se devoraban entre sí. El gran cisma. Los altares eran trincheras. Los obispos, sí, como lo escucha, los obispos, generales y el pueblo, como siempre, la carne de cañón entre los tronos de oro. En este contexto, podrido, incierto, desesperado, se convocó el Concilio de Constanza. Una reunión de hombres vestidos de blanco que planeaban decidir entre copas de vino qué versión de Dios debía sobrevivir. El objetivo oficial: restaurar la unidad. Objetivo real: preservar el negocio. Y fue en este tablero de ajedrez donde apareció una pieza incómoda: Juan Hus, un peón que hablaba como rey. Una voz que había puesto en jaque al mismísimo Vaticano sin necesidad de tocar Roma. Para los poderosos era un problema, pero para el emperador Sigismundo era una oportunidad. Sigismundo, aquel hombre de barba elegante y ambigua, no buscaba redención, buscaba orden. Y para lograrlo necesitaba mostrar a Europa que nadie estaba por encima del imperio. Ni siquiera los herejes populares. Y así, Sigismundo extendió su mano y firmó el decreto fatal, un salvoconducto. Un documento sellado con el escudo imperial que prometía a Juan Hus protección absoluta durante su viaje, su estadía y su regreso. Puedes hablar, puedes defenderte, no temas nada. Un gesto noble de este hombre, un acto de honor, una mentira cuidadosamente perfumada, porque el emperador sabía desde el principio lo que iba a suceder. Y aún así, envió la carta como quien ofrece una flor con veneno en el tallo. Cuando Hus recibió el salvoconducto, sus manos temblaron, no de emoción, sino de duda. Sus amigos, sus seguidores, sus protectores bohemios le suplicaron: no vayas, es una trampa, te van a matar. Y Hus, ese hombre que nunca había buscado martirio, miró al cielo y alzó su fe sobre su miedo. Porque él, Juan Hus, creía en la palabra, creía en el diálogo, creía ingenuamente en el honor de los poderosos. Y el 11 de octubre del año 1414 partió rumbo a Constanza. Viajó con el corazón sereno y la Biblia en sus manos. Viajó con la esperanza de que ante la verdad incluso los tiranos se doblegarían. No sabía, aunque lo intuía, que ese viaje no tendría regreso. Al llegar a Constanza el 3 de noviembre, la ciudad parecía tranquila. Las calles estaban decoradas para el concilio. Los muros, cubiertos de pendones
imperiales, los clérigos paseaban con sonrisa de cera. Y Hus, durante una semana, creyó, se alojó en una casa modesta, predicó en reuniones privadas, escribió cartas a Praga con palabras tranquilizadoras. Todo marcha bien. Me han recibido con cortesía. La promesa se cumple. Pero el lobo, cuando finge ser cordero, espera solo el momento exacto para morder. El 28 de noviembre, no se olvide de esta fecha, el 28 de noviembre, apenas 3 semanas después de haber llegado, Juan Hus fue arrestado, sin juicio, sin explicación, sin ni siquiera romper el sello de su salvoconducto. Y cuando el emperador protestó, sí, como lo escucha, el emperador fingió horror por unos minutos. Aquel emperador que le había dado la palabra y la promesa. Y el concilio respondió con una frase que atravesó los siglos como una dada filosófica. Las promesas hechas a los herejes no obligan. El aire en la sala se volvió espeso, no por el incienso, sino por la podridumbre moral, porque en ese instante la palabra imperial valió menos que una indulgencia falsa. Y así quedó escrito en los mármoles de la historia. El emperador que prometió protección fue testigo mudo de la traición y con su silencio firmó la condena de Juan Hus. Hus fue encerrado en una celda húmeda al lado de una letrina. Allí, entre el hedor, la fiebre y la oscuridad, comprendió que el mundo no se salva con papeles ni coronas y que los imperios no se construyen sobre la verdad, sino sobre su supresión. Aquel salvoconducto no fue un escudo. El beso de Judas, vestido con un sello de cera y una promesa vacía. Y desde ese día, Hus dejó de ser un predicador y comenzó a ser paso a paso una leyenda en construcción. Hay ciudades que respiran historia, que susurran sabiduría desde sus piedras antiguas. Y luego está Constanza, una ciudad que durante el invierno de 1414 no respiraba, sino apestaba a traición. Desde lejos parecía noble, edificios de tejados puntiagudos, calles empedradas, muros altos custodiados por el frío del lago. Una ciudad construida para aparentar pureza, pero que en lo profundo era una jaula disfrazada de santuario. Cuando Juan Hus llegó, aún creía que entraba a una ciudad sagrada, que sus muros protegerían la verdad, que el concilio, ese conjunto de obispos, cardenales y sabios, se reuniría a escuchar, debatir, reflexionar, pero nadie vino a escuchar. No hubo mesa redonda, no hubo discusión, solo órdenes frías y ojos que evitaban el suyo. Y el 28 de noviembre de ese año, cuando lo apresaron, ni siquiera le dieron una razón, solo una orden. Calla, entra, espera. Y así fue como la ciudad sagrada se transformó en su tumba viva. Lo encerraron en un monasterio dominico, no en una celda, en una cloaca disfrazada de celda. El suelo estaba cubierto de humedad. La piedra rezumbaba agua y moho.
Las paredes estaban tan estrechas que Juan Hus apenas podía girar el cuerpo. Y lo peor no era el frío, ni la oscuridad, ni siquiera el hambre. Lo peor era el olor. Su celda estaba pegada a una letrina y el aire denso, podrido, parecía comerse la piel desde adentro. Su celda estaba pegada a una letrina y el aire denso, podrido, parecía comerse la piel desde dentro. Era un hedor que lo despertaba en la noche, que le hacía toser sangre, que le llenaba los pulmones de asco y de muerte. Los guardias traían la comida como si alimentaran a un perro enfermo. Trozos de pan duro, agua turbia, a veces nada. Y mientras tanto, el concilio debatía qué pontífice debía gobernar, sin detenerse jamás a escuchar al hombre que moría a unos metros. Esa era la ciudad de Constanza, una ciudad con cruces en cada esquina y cadáveres de justicia en cada sala. En sus calles se hablaba de paz, de unidad, de gloria cristiana, pero en el corazón de sus muros se incubaba una ejecución disfrazada de proceso. Durante semanas, Hus escribió con lo que podía, a veces con carboncillo, a veces con dedos temblorosos y sangre, cartas dirigidas a sus seguidores, a sus amigos en Praga, a los nobles que aún creían en el honor. Les pedía que no se rindieran, que no odiaran, que no devolvieran mal por mal. Y mientras les escribía en la oscuridad, los grandes señores del concilio redactaban su sentencia. No se le permitió abogado, no se le permitió leer sus propios textos, no se le permitió explicar. Las sesiones eran en latín cerrado y cada vez que Hus intentaba hablar, lo interrumpían como si su voz fuera impura. Le leyeron frases que no había dicho. Lo acusaron de ideas que jamás sostuvo. Y cuando trató de responder, se rieron. El juicio era teatro. Y él, el actor sin guión, cuyo papel ya estaba escrito, morir como ejemplo. Pero incluso así, no bajó la cabeza. Desde su celda, en medio de pestilencia, siguió orando, siguió pensando, siguió cantando en voz baja, como si su voz tuviera la fuerza de los muros que le oprimían. Y fuera de la ciudad, en las aldeas de Bohemia, el eco de esa injusticia comenzaba a crecer. Los campesinos que lo habían escuchado, los nobles que habían leído sus cartas, los jóvenes que repetían sus ideas en tabernas y caminos. Todos empezaron a entender lo que Constanza intentaba esconder, que la ciudad que decía proteger la fe estaba crucificando la verdad y que no había alma, ni santidad, ni piedad en esos muros fríos donde la palabra fue encadenada. Constanza, ciudad de máscaras, ciudad sin alma, cuna de un crimen que sería recordado mucho después de que sus campanas dejaran de sonar. El cuerpo humano no está hecho para soportar la oscuridad por mucho tiempo. Tarde o temprano, los ojos comienzan a inventar formas, las sombras toman voz y el silencio empieza a gritar. La celda de Juan Hus no era un lugar para vivir, tampoco era un lugar para morir. Era un espacio creado para deshacer lentamente al ser humano, para arrancarle pedazo por pedazo la dignidad, la cordura, la fe. Un agujero diseñado no para encerrar,
sino para disolver el alma. Allí lo metieron los teólogos del concilio. Allí lo empujaron los guardias del dogma. No con violencia física, sino con la frialdad del trámite cumplido. Como quien arroja un saco de huesos a una fosa ya olvidada. El suelo estaba húmedo, no por la lluvia, sino por las filtraciones de los siglos. La piedra, agrietada, sucia, parecía sudar enfermedad. En las esquinas, los ratones se movían sin temor, como si supieran que ese hombre no tenía fuerza para espantarlos. La letrina estaba a menos de 1 metro. Día y noche, la podridumbre trepaba por el aire. Sí, día y noche, la podredumbre trepaba por el aire como un espíritu inmundo. El hedor no era solo excremento, sino de descuido, de castigo deliberado, de rencor eclesiástico. Los muros no olían a humedad, olían a desprecio. Juan Hus, que había enseñado en universidades, que había llenado capillas con su palabra, que había sido escuchado por nobles y campesinos, ahora yacía encorvado, con la piel cubierta de llagas, el estómago vacío, los labios resecos y la voz rota de tanto hablarle a la nada. El invierno fue despiadado. El aire helado entraba por rendijas invisibles y se asentaba en los huesos. Sus ropas eran insuficientes. Sus pies estaban amoratados. Su cuerpo, que había sido delgado, ahora parecía una colección de huesos unidos por voluntad. Pero su mente no cedía. Y esa era la verdadera tragedia para sus carceleros, que incluso en la miseria más absoluta, Hus no dejaba de pensar, ni de orar, ni de escribir, ni de resistir. Con cada día que pasaba, no se acercaba al quebranto, se acercaba al martirio. Escribía cartas con manos temblorosas, mojando la pluma en su propio sufrimiento. Sus palabras cruzaban muros, pasaban de mano en mano y llegaban hasta Bohemia, donde eran leídas en plazas, en capillas clandestinas, en reuniones de resistencia. Cada palabra era una semilla y cada carta un susurro desde el infierno que florecía en esperanza. No era un hombre quejoso. No escribió para inspirar lástima. No pidió ayuda. Solo pidió una cosa: que no abandonaran la verdad. Aunque él cayera, aunque su cuerpo se apagara, aunque su voz fuera silenciada por la asfixia y el humo, la celda con sus olores, su frío y su podridumbre se convirtió sin quererlo en una especie de santuario profano, porque allí, donde todo parecía perdido, donde los ángeles no entraban y los demonios dictaban reglas, un hombre se negaba a ser corrompido. Ni el hambre, ni la fiebre, ni el aislamiento, nada logró doblegarlo. Y cada día que sobrevivía, el poder temblaba un poco más, porque los verdugos saben cuando un prisionero está derrotado. Lo ven en los ojos, en la espalda encorvada, en el silencio resignado. Pero Hus no les dio ese consuelo. Nunca lo miraron vencido. No lo vieron jamás enfermo, solo deteriorado, solo iluminado por dentro, de una forma que no comprendían. Era el tipo de prisionero que los hacían sentir pequeños,
el tipo de hombre que convertía una celda en una cátedra de eternidad. Por eso urgía matarlo, porque si un hombre es capaz de resistir así, otros podrían imitarlo. Y si eso pasaba, ni las cárceles, ni los concilios, ni nada sería suficiente. El juicio no fue un juicio, fue un teatro siniestro, una liturgia invertida, donde el poder fingía rezar mientras afilaba la guadaña. Era el 6 de julio de 1415, cuando los muros de la Catedral de Constanza se llenaron de sombras y solemnidad. Los rostros eran serios, la túnica pesadas, los cargos honoríficos e hinchados como vientres envenenados por siglos de privilegio. Cardenales, obispos, abades, nobles, una asamblea que decía representar a Dios, pero que se reunía no para redimir, sino para condenar al justo, no para iluminar, sino para quemar. Y al centro del altar, rodeado de murmuraciones, incienso y desprecio, Juan Hus no se tambaleaba, no lloraba, no suplicaba. Entró caminando despacio con el cuerpo debilitado por meses de encierro, pero con el cuello recto, con la frente en alto, con la mirada clara. Había tenido muchas oportunidades para escapar de ese día. Le ofrecieron una salida, le prometieron vida, una celda cómoda, una penitencia simbólica. Solo tenía que mentir, solo tenía que decir sí, me equivoqué y el fuego no lo tocaría. Pero Hus no se arrodilló. No puedo recatar lo que no he enseñado, ni negar lo que he proclamado desde la Escritura. No cambiaría la verdad ni por una capilla llena de oro. Las palabras, sí, las palabras flotaron en la catedral como un desafío sagrado. Y por un segundo, uno solo, hubo silencio. El tipo de silencio que incomoda a los poderosos. El que obliga a mirarse al espejo. El que suena como el eco de una conciencia perdida. Entonces comenzó la ceremonia. No un juicio, sino un rito de humillación cuidadosamente coreografiado. Le arrancaron una a una las vestiduras sacerdotales. Con cada prenda le leían una acusación por predicar sin licencia, por desafiar al Papa, por hablar en lenguas del pueblo, por decir que el clero debe ser pobre. Lo despojaron con manos, diríamos, enguantadas, como si tocarlo fuera peligroso, como si su piel quemara más que las brasas. Y cuando estuvo con el cuerpo temblando y desnudo ante el altar, le colocaron la última pieza, una corona, pero no de oro, ni de laurel, ni de espinas. Era una corona de papel, decorada con dibujos grotescos de demonios, con llamas pintadas en rojo carmín, con la palabra herético escrita en letras gruesas que goteaban burla, el símbolo más patético del poder, la burla teatralizada, un intento de reducir a un hombre a una caricatura, un disfraz grotesco sobre la cabeza de alguien que jamás jugó a fingir. Y aún así, Hus no agachó la cabeza. Con esa corona ridícula sobre su frente, parecía más rey que todos los presentes, como si sin quererlo le hubieran dado la aureola de los mártires. Alguien en la multitud, sí,
Alguien en la multitud murmuró: ¿por qué no calla? ¿Por qué no pide perdón? Y otro respondió: porque él ya no pertenece a este mundo. El concilio, en su arrogancia, pensó que la degradación lo vencería, pero cada gesto de humillación fue, en realidad, una consagración inversa, porque el poder, cuando se excede, se delata. Cuando quiere silenciar, ilumina. Cuando intenta aplastar, eleva. Y mientras lo arrastraban fuera del templo, con la corona del demonio sobre la cabeza, con los ojos secos y la voz firme, Juan Hus ya no era un hombre. Era símbolo, era semilla, era juicio silencioso sobre aquellos que creyeron poder vender la verdad y terminaron regalándola al mundo a través del martirio. Hay muertes que apagan una llama y hay otras que prenden un incendio. La mañana del 6 de julio de 1415, Constanza se despertó con el estómago apretado, no por hambre, sino por el espectáculo que se avecinaba: una ejecución. La más esperada, la más simbólica, la más peligrosa. El pueblo se reunió fuera de la muralla, en el campo donde ya había preparado la hoguera. Los soldados vigilaban como si esperaban una estampida. Los clérigos susurraban salmos sin alma. Y los curiosos se empujaban por ver mejor, por presenciar lo que les había dicho que era justicia, pero que olía demasiado a miedo. Y entonces lo trajeron. Juan Hus. Lo empujaban, sí, pero no parecía vencido. Sus pasos eran lentos, no por terror, sino por gravedad, como si él supiera que cada paso era el último de un hombre y el primero de una leyenda. El poste estaba allí, firme, esperando. El verdugo, con la mirada baja, y junto a él las ramas secas, las leñas, la resina. Hus fue atado con soga gruesa. Algunos decían que era para que no escapara, pero la verdad es que nunca tuvo intención de correr. En ese momento, el verdugo, en un gesto que parecía humano, le ofreció otra oportunidad. Si niegas tus palabras, vivirás. Y fue entonces cuando Hus habló. Una frase sencilla, una frase que cruzaría siglos como una herida que nunca cierra. Y dijo: hoy asan a un ganso, pero dentro de 100 años cantará un cisne al que no podrán callar. La palabra Hus en checo significa ganso, y él lo sabía. Sabía también que no iba a sobrevivir, pero intuía algo más profundo, que su muerte no sería un final, sino un eco que tardaría exactamente 102 años en tomar forma. Porque en 1517, en una ciudad lejana llamada Wittenberg, otro hombre clavaría 95 tesis en una puerta. Otro hereje, otro rebelde, con una Biblia en la mano y fuego en el pecho. Su nombre era Martín Lutero. Y cuando Lutero comenzó su reforma, dijo una frase que los inquisidores de Roma nunca olvidaron: todos somos husitas sin saberlo. El cisne había cantado, y esta vez la iglesia no pudo callarlo. Pero volvamos a Constanza, al ganso, al fuego
el verdugo encendió la llama. Sí, encendió la llama. Primero fue el humo, luego el crujido de la leña, después las llamas que subían por los pies. El aire se llenó de un olor insoportable. Carne, madera y traición. Y Juan Hus, en medio de todo eso, cantó: Christi fili Dei vivi, miserere mei. Cristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí. Cantó mientras la ropa ardía, mientras su piel se abría en llagas, mientras el humo le devoraba la voz. Y aun cuando ya no se oía, algunos dijeron que sus labios seguían moviéndose, que oraba sin sonido, que la plegaria convertida en llama subía directo al cielo. Cuando el fuego terminó su danza cruel, no quedó nada, solo ceniza. Y hasta eso fue esparcido por orden del concilio, para que nadie pudiera recolectar reliquias. Pero cometieron un error de cálculo. ¿Quemaron su cuerpo? Sí, pero no su memoria, porque la profecía del cisne no fue una metáfora decorativa. Fue un acto de visión, una advertencia, una promesa. Y como todas las promesas que nacen en la verdad, se cumplió. Hoy, siglos después, el ganso sigue ardiendo en la conciencia de los poderosos, y el cisne sigue cantando en cada acto de rebeldía justa, en cada voz que se niega a ser comprada, en cada verdad que no se arrodilla, porque Juan Hus no murió, se multiplicó, y eso ni el fuego pudo evitarlo. No dejaron ni su sombra. Las autoridades se aseguraron que nada de Juan Hus quedara. Quemaron sus ropas, sus restos, sus cadenas y finalmente recogieron sus cenizas con palas de desprecio y la arrojaron al Rin, es decir, al río, como si el agua pudiera borrar la historia, como si el río pudiera tragarse la culpa. Pero olvidaron que hay cosas que el agua no apaga, ni el fuego destruye, ni el silencio cubre. Una verdad sembrada con sangre germina, porque las cenizas de Hus no se deshicieron en el río, se disolvieron en la tierra, fueron arrastradas por el viento, entraron en los pulmones de los campesinos, de los herreros, de los artesanos, se mezclaron con el pan, con el vino, con la lengua del pueblo, y desde ahí, desde lo invisible, comenzaron a despertar la furia dormida. En Bohemia, la noticia del martirio se esparció como peste sagrada. Los nobles, humillados por la traición del emperador Sigismundo, rompieron el pacto de obediencia. Los campesinos, hastiados de pagar por la salvación, tomaron los pergaminos de indulgencia y los quemaron en plazas públicas. Las iglesias empezaron a vaciarse y a llenarse de nuevo, pero ahora con otro rito, otro idioma, otra fe. El Papa envió nuevos sacerdotes, pero nadie los quiso escuchar. El trono intentó imponer orden, pero nadie obedeció. El concilio, que había querido callar a Juan Hus con fuego, solo consiguió que su voz se multiplicara en 1000 gargantas rebeldes. Y así comenzó lo impensable. Las guerras husitas. Durante 20 años, los seguidores de Hus, conocidos como husitas, desafiaron al imperio y a Roma con armas improvistas, estrategias insólitas
y una causa que no se podía aplastar. No luchaban por oro ni por tierras, luchaban por algo que los poderosos no sabían cómo combatir. Una idea, construyeron carreteras. No luchaban por oro ni por tierras, luchaban por algo que los poderosos no sabían cómo combatir. Una idea, construyeron carretas blindadas, organizaron milicias campesinas y derrotaron una y otra vez a ejércitos profesionales enviados por la iglesia. El Papa lanzó cruzadas, el emperador envió legiones, pero los husitas resistieron porque no defendían una ciudad ni un reino. Defendían un mártir, y un mártir que arde en la memoria se convierte en llama viva. La victoria de los husitas marcaron un antes y un después, no solo militar, espiritual, intelectual, histórico. Por primera vez en siglos, una comunidad cristiana desobedecía a Roma, no con susurros, sino con fusiles, y ganaba. El mensaje era claro: el Papa puede ser desafiado, la iglesia puede mentir, y la fe no pertenece a los templos, sino a quienes se atreven a vivirla. Y así, cuando llegó el siglo XVI, el camino ya estaba trazado. Cuando Lutero rompió con Roma, cuando Calvino reformó Ginebra, cuando las iglesias protestantes comenzaron a emerger como nueva semilla de fe, nadie lo hizo desde cero. Todos caminaban sobre las brasas de Hus, sobre su ceniza, sobre el eco de su voz, sobre la dignidad de un hombre que eligió el fuego antes que la mentira. Y mientras eso ocurría, el nombre de Segismundo, aquel emperador que prometió protección, comenzó a podrirse en la memoria de Europa. Su silencio el día del juicio, su complicidad en la traición, su incapacidad de sostener una palabra, convirtieron su legado en una advertencia, porque desde entonces un salvoconducto firmado por el poder ya no volvió a ser garantía de nada. Hus había demostrado que el poder miente, que las instituciones protegen sus cimientos, no la verdad, y que quienes desafían a esos dioses de mármol y sangre pagan con fuego, pero el fuego no siempre destruye. A veces purifica, a veces transforma y a veces ilumina. 6 siglos después, seguimos viviendo en un mundo donde los verdugos visten de autoridad, donde la verdad se censura y donde las promesas se rompen con una sonrisa burocrática. Y por eso la historia de Juan Hus no ha terminado, porque mientras haya alguien que hable cuando todos callan, que se mantengan firmes cuando todos se inclinan, que elija la conciencia antes que la comodidad, el fuego de Hus seguirá ardiendo, no en hogueras, sino en la memoria, en la dignidad, en la eterna pregunta que su vida nos deja grabada como cicatriz. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por no traicionar lo que crees, queridos amigos? La reflexión de esta noche, hoy cuando celebramos 610 años del martirio de Juan Hus, conocido también como John Hus, he querido recordar esta fecha fatídica, pero al mismo tiempo gloriosa, ya que este hombre sembró con su muerte atroz y miserable de mano de sus enemigos
la semilla de lo que años después sería la gran reforma y el surgimiento del movimiento evangélico posteriormente. Nosotros, como cristianos, debemos aprender de esta historia, de esta verdadera historia, aprender de este sacrificio de este mártir, de este hombre temeroso de Dios, a pagar también un precio por lo que hacemos, no por nuestra salvación, porque somos salvos no por obra, sino por gracia. En este siglo XXI, donde ser cristiano para muchos es una ofensa, hoy más que nunca tenemos que levantar nuestra mirada a los cielos, de donde viene nuestro socorro. Juan Hus fue un ejemplo de sacrificio, y gracias a Dios y gracias a la fe que este hombre profesó al punto de dar su vida, hoy nosotros tenemos la oportunidad de escuchar el Evangelio y de tener la oportunidad de volvernos a Dios. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores.